Amén, ¿nos escuchan? Hebreos capítulo 5, versículo número 7, por favor. Estamos ante uno de los textos más hermosos de la Biblia, porque venimos hablando del sacerdocio de Cristo, venimos hablando acerca de la intercesión que hoy tiene Dios por nosotros, por la iglesia, como lo decía yo hace 8 días, o sea, es por los hijos, por la iglesia, intercediendo delante del Padre, porque a veces se confunde esta parte, ¿no? Una cosa es la parte de la salvación que Dios ofrece a través de Cristo para todo el mundo, y otra cosa es la intercesión que Cristo hace por la iglesia delante del Padre. O sea, son cosas totalmente diferentes. De ahí es donde surge mucha confusión. Hay mucha confusión, cómo debemos orar, cómo debemos de pedir por aquel que no cree, ¿no? Y cómo debemos orar y pedir por los que creen, ¿no? Son cosas diferentes. O sea, teológicamente es diferente, ¿no? Pero vamos a tomar. Dice, Cristo en los días de su carne, viene hablando de la encarnación de Cristo. De hecho, el nombre Cristo se refiere a la parte humana, ¿no? Ya lo hemos visto. Dice, en los días de su carne, y ahí habla, obviamente ya lo dije hace 8 días, cuando habla de su carne, tenemos que tener cuidado nosotros de que entender que es en la santidad, ¿no? O sea, aún fue hombre, en él no hubo pecado, ¿no? Dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría liberar de la muerte, fue herido a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendiendo la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, hasta aquí va a terminar el escritor de Hebreos su teología, su enseñanza acerca del sacerdocio de Cristo. Ahora, la palabra temor reverente, ¿sí? habla acerca de una reverencia, ¿sí? Habla acerca de un temor, sí, pero con precaución, acercarse a Dios, por ejemplo, decirlo con precaución, o sea, con un temor, o sea, no es, o sea, el hecho que la Biblia, por la gracia de Dios, nos enseñe que tenemos entrada libre al trono de la gracia de Dios, eso ya lo entendimos. No quiere decir que nos acerquemos a Dios como queramos, sino siempre en ese temor reverente a que estás hablando con el creador, el sustentador, o sea, esa parte es muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué produce? ¿Cuál es el sinónimo de temor? Santidad. O sea, si no estás viviendo en santidad, el temor se va. Y entras a la presencia de Dios como si entraras al supermercado, ¿no? A ver qué compro, ¿no? A ver qué traigo, a ver qué trueco, ¿no? O sea, es lo que se hace en la vida moderna, ¿no? Pagas por un beneficio, ¿no? Entonces, ese es el punto. Entonces, el contexto que veníamos hablando aquí, que nos llevaba la historia bíblica, era el Getsemaní. Lo vimos hace 8 días, donde Cristo tiene esa lucha entre su aflicción como hombre y hacer la voluntad del Padre. Y la aflicción como hombre, él sabiendo que al morir iba a haber una separación entre la deidad y él. O sea, esos 3 días que la Biblia menciona de su muerte, que fue imputada aún siendo un ser santo, iba a haber una separación entre el Padre, entre la gloria, entre lo eterno. O sea, aunque él sigue siendo Dios, o sea, eso es algo que nunca vamos a poder asimilar. Él nunca perdió su divinidad aún estando muerto. O sea, él es Dios, o sea, no perdió. Pero aquí estamos entendiendo la parte del humano, del ser humano que fue a la cruz, que sufrió, que padeció, que le dolió lo que le hicieron, ¿sí? Y que en el momento que todo el pecado vino sobre él, murió, pero al no ser pecador él, viene la resurrección. Entonces, eso es el punto donde estamos. Es complicado, sí, porque a nuestra pequeñez, pues imagínate, ¿no? Entender esto es... Pero sin embargo la Biblia nos deja ver esa parte, ¿no? ¿Sí? Por eso él rogaba que si era posible pasar a Dios esa copa, ¿no? Y en ese momento pues no hay un silencio de Dios, ¿no? Hasta que él sigue orando y dice, pero no como yo quiera, sino como sea tu
voluntad. Y es ahí cuando viene la respuesta del Padre enviándole ángeles, ¿no? Entonces aquí vemos algo bien importante, ¿no? Estamos hablando, separando, ¿sí? De alguna manera, porque es únicamente por cuestiones de estudio, no por cuestiones, no se puede separar la parte humana de Cristo con la parte divina. O sea, estamos tratando de entender qué sucedió, porque el escritor nos está hablando del sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros sabiendo todo lo que hay en nosotros. O sea, esa parte que tú y yo tenemos de la lucha entre querer hacer la voluntad de Dios y querer hacer nuestra voluntad, pero nosotros desafortunadamente con el pecado encima, Él la vivió, pero la vivió en la santidad. O sea, él oró ahí diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino, o sea, esa parte cuando nosotros nos enfrentamos en la vida real entre la disyuntiva de hacer la voluntad de Dios y hacer la nuestra, Él la conoce perfectamente. Él se tuvo que perfeccionar en eso. Ahí, eso es lo que está diciendo. ¿Para qué? Para podernos socorrer. Ahora, ¿cuál es la gran separación? En ti y en mí hay pecado. En él no había, o sea, en él no había rebelión. En ti y en mí hay rebelión. Lo que a él le, insisto, lo que él veía, lo que él sufría, iba a ser la separación que iba a haber entre la divinidad y él en el momento de la muerte. Por eso al final: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces es una parte doctrinal fundamental. Yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir y a voces lo grito: esto es lo que separa el cristianismo de toda secta. Nadie puede afirmar esto de lo que adoran. O sea, todos están muertos. O sea, es una separación enorme, ¿no? Entonces, cuando dicen que todos los caminos conducen a Dios, no es cierto. Que todos adoramos al mismo Dios, no es cierto. O sea, así te lo pinten de color rosa y te lo pinten como quieran, ¿no? O sea, tú nomás dile: bueno, tu Dios murió y resucitó. Tu Dios te socorre, te conoce a ti. Pásame bajo tu creencia, bajo tus argumentos. Y con eso ya porque todos los que quieras, no voy a dar nombres, aún los que se dicen dentro del círculo cristiano, católicos, ahí, déjalo. Todos esos. Ese es el fundamento, ¿no? Porque ¿para qué hacer cada domingo un sacrificio, una representación del sacrificio si ya fue completo y perfecto? ¿Para qué hacerlo? Entonces, obviamente ahí, cuando le quitan la divinidad a Dios, pues el que resucita es la parte, aunque resucita el cuerpo, o sea, Cristo completo, ¿sí? Porque la Biblia nos enseña que Él resucita con señales de su crucifixión, ¿sí? Es la parte divina. Entonces ahí ¿cómo te explican que no es Dios? Entonces ahí a ellos le dicen que es el Hijo, que es creación, bla, 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 y ya empiezan con sus doctrinas, ¿sí? Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso número 42. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo número 42. Aquí está, mira, claramente en esa lucha. O sea, había una lucha en el hombre, sí. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál es la copa? La muerte, ¿no? Dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para que, dice, fortalecerle. O sea, vemos aquí varias cosas que son importantes. Vamos al texto de Hebreos. Fíjate que dice Hebreos en la parte final del versículo 7. Fíjate, esto es bien importante. Estamos hablando del sacerdocio de Cristo, aquel que es intercesor de nosotros ante el Padre, ¿sí? Ese es el ejemplo. Dice: fue oído a causa de su temor. ¿Qué dice? ¿Qué significa temor reverente? ¿A qué significa esto? Vamos a ponerlo en este contexto. Fue oído cuando de él sale que quiere hacer la voluntad del Padre por encima de la suya. O sea, cuando él dice aquí: pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. O sea, de ahí sale, cuando Él sale, muestra el corazón, esa oración fue escuchada y fue respondida por Dios. Ahora, aquí vienen muchas cosas. ¿Por qué a nosotros Dios nos escucha y no nos responde? ¿Verdaderamente estaremos orando bien? ¿Verdaderamente nuestro corazón está correcto delante de Dios? Que es uno, fíjate, podemos discernir muchas cosas, pero discernir nuestro corazón, ¿cómo nos cuesta? O sea, y es algo bien serio, ¿no? Ahora, ¿quién te va a dar las herramientas para discernir el corazón? La palabra de Dios. El discipulado, el crecer en el conocimiento de quién es Dios. ¿Ves por qué la iglesia no se acerca al discipulado? Porque en su propio concepto vislumbran a Dios como ellos quieren. Y eso es, o sea, aunque Dios habla, hay un desconocimiento de quién es Dios. Y al ver el desconocimiento de quién es Dios, pues yo quiero que Dios sea como yo lo asimilo. Y es bien imposible eso. O sea, Dios nunca, ni en Cristo ni en el Hijo accedió a una petición. Yo pregunto, ¿era justa la petición de Cristo cuando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa? Sí era justa, porque era inocente, porque Él no debía nada. Él no debía de sufrir el Gólgota, Él no debería de sufrir la crucifixión. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero no era dentro del plan de Dios. ¿Cuál había sido el plan redentor de Dios? Que Él se encarnara y viniera a morir por otros. O sea, si en Cristo, si en el Hijo de Dios no vemos que Dios cambie su punto, cambie su propósito, ¿por qué pensamos que nosotros? ¿Por qué pensamos que nosotros? Y ahí es donde estamos, ¿no? El Padre no permitió que fuese librado de la muerte hasta que fue muerto, hasta que murió, porque era el plan perfecto para la salvación de la humanidad. Y una vez que Él muere, pues ¿quién lo resucita? El Padre, poder de Dios. Y no solamente eso, fíjate, lo resucita y lo glorifica a la diestra de Él. Entonces, ¿qué vemos aquí nada más cuando dice con gran clamor, ofreciendo los ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas? Vemos que Dios va a contestar nuestras oraciones, que no se escucha, pero va a contestar nuestras oraciones conforme a su voluntad. Y ahí hay una lucha en el corazón que tú y yo tenemos, ¿sí o no? Enorme, enorme. Y la iglesia moderna que piensa que Dios es un pliego petitorio para lo que tú quieras. Es totalmente ilógico. Ahora, ¿qué debemos entender? Que nuestras oraciones son escuchadas, sí. Esa es la gracia de Dios, ¿no? Pero no, el hecho de que Dios escuche no quiere decir que responda conforme a lo que queremos. Y ahí estamos en eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Él tiene Dios sabe todas las cosas. O sea, Dios conoce perfectamente todas las circunstancias, todo. Entonces, cuando Dios permite algo en nuestra vida, es porque Él tiene un propósito, ¿no? Y ahí nos queda bien grande eso. Lo hemos oído y repetido N veces. Y lo repites fácilmente cuando no estás en ese trato de Dios, pero cuando estás en medio del trato, híjole, qué difícil te cuesta, ¿no? Y una de las cosas que nos enseña aquí es la obediencia de Cristo como ejemplo para nosotros. Permite la aflicción para que nuestra obediencia se ejercite. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí vamos a entender esto porque esto está muy fuerte. ¿Por qué es esto? Mira, de entrada vamos a decir, Cristo, o sea, cuando yo me refiero a Cristo me refiero al hombre, nunca fue desobediente. Entonces, ¿por qué dice aquí? Por lo que padeció, ¿sí? Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, dice, la obediencia. ¿A qué se está refiriendo si él nunca fue desobediente? O
O sea, él como ser humano nunca fue desobediente. ¿De qué está hablando? ¿Sí? ¿De qué está hablando, no? En esa parte. Pero sin embargo, esa obediencia lo llevó a la cruz. Y en esa obediencia, buscando la voluntad del Padre, él mismo, fíjate, él mismo encomienda su espíritu al Padre, en esa obediencia. O sea, la obediencia es sinónimo de confianza. O sea, cuando yo tengo confianza en Dios, aunque no entienda, yo obedezco. Porque Él es el sustentador de todo. O sea, yo sé que Él no me va a dejar. Entonces, la obediencia, ¿sí?, es sinónimo de confianza. O sea, yo muestro mi confianza en Dios por la obediencia en que vivo hacia Él. O sea, yo lo voy conociendo. Yo sé que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero ¿cómo voy a aprender esto? Ahora, la obediencia también es sinónimo de comunión. O sea, yo no puedo obedecer algo que no conozco, que no entiendo. Mira, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo número 46. Mateo 27, versículo número 46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba sucediendo en ese instante? El pecado imputado en él. Él era santo, él tenía comunión, él sabía lo que era la comunión eterna con el Padre. O sea, en ese momento, sí, se le estaba viniendo toda la inmundicia de manera, ¿qué quiere decir imputada? Puesta sobre él. Dice, algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. O sea, bien perdidos, ¿no? Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: dejad, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó, dice, el espíritu. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Por ese temor reverente, regresamos a Hebreos, por favor, cuando dice la parte final: y fue oído a causa de ese temor reverente. En ese temor reverente, Él entrega su alma al Padre para que la cuidase. Entonces, el temor es sinónimo de obediencia, de confianza. ¿Por qué hoy nos hace falta tener temor? ¿Por qué no hay temor en nuestra vida? Porque no confiamos en Dios, porque no hay obediencia. Entonces, al final de este versículo, el escritor de Hebreo nos hace ver claramente lo que había en el corazón de Cristo. ¿Qué era lo que había? Hacer la voluntad del Padre aún por encima de la suya, porque Él tenía confianza, plena confianza. Es una de las cosas que debemos imitar la fe de Cristo, ¿no? Plena confianza en Dios. Él pasó por el Gólgota de una manera como tú y yo pasamos muchas veces, ¿no? En esa parte donde se nos zarandea todo, ¿no? Donde el interior quiere hacer la voluntad de Dios y el exterior dice no. Y es una lucha fuerte. Pero si tenemos confianza en Dios, ahí está el punto que detona nuestra dirección. O sea, él ahí confiaba en el Padre, que aún yendo a la muerte, el Padre lo iba a guardar y lo iba a resucitar y le iba a regresar a su condición natural, ¿no? Por eso le dice: pasa de mí esta copa siempre, ¿no? ¿Sí? Pasa de mí esta copa, y pone esa parte, ¿no? Ahora, hay que entender esto, porque ese sufrimiento en él no era la muerte en sí, no era la labor que él iba a hacer, sino la separación que iba a existir en ese instante entre la divinidad y él. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo un Dios santo.
y él no tiene ninguna relación con el pecado. Hoy nosotros, por la gracia de Dios, podemos tener comunión, relación con Dios, porque estamos rociados, limpiados espiritualmente por la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué muestra aquí? Cuando en el versículo número 7, el final, ¿sí?, nos enseña que la fidelidad a Dios nuestra fidelidad a Dios tiene que ver con nuestra obediencia y con nuestra santidad. O sea, si tú hoy estás cuidando tu vida delante de Dios, te va a ser fácil obedecer y te va a ser fácil crecer en esa confianza en Dios. Si hoy tu vida está desbalagada, pues por ende todo lo demás va a salir afectado. Y llegamos al verso número 8, que es el central de esta parte. Vamos a tratar de entenderlo porque, pues, ¿por qué él aprendió obediencia si él nunca fue desobediente? O sea, ¿por qué aprendió obediencia? ¿De qué está hablando? O sea, ¿de qué está hablando el escritor? Está hablando del sacerdocio de Cristo, aquel que es establecido por Dios a favor de los hombres, aquel que intercede por los hombres ante el Padre. Ahora, volvemos a reafirmar, en esta parte intercede por los redimidos, por los hijos, no por el mundo, En el mundo ahí está la puerta abierta para salvación. O sea, son cosas bien diferentes, O sea, ahorita la faceta de Cristo en el mundo es proclamar que entren a las puertas, por la puerta para que entren a la vida eterna. Una vez ya estando al lado dentro del tabernáculo, pues tenemos el sumo sacerdote. Acuérdate que el sacerdote del Antiguo Testamento intercedía por el pueblo de Israel. Era su labor. Entonces no los confundamos, porque ahí vienen muchas cuestiones y que todos locos, ¿no? Andamos pidiendo intercesión de Dios por aquel que vive en impiedad, ¿no? Entonces, primero es su salvación. O sea, aquí está hablándole a los creyentes hebreos, ¿sí? O sea, de hecho, abajo en el verso número 11 se suelta con todo a los creyentes. O sea, ¿cómo le va a decir, cómo les va a decir a otros que sean maestros de qué? Ya a partir del versículo número 11 vamos a entrar unas 2 semanas a un tema muy fuerte que es una de las advertencias de la apostasía, la segunda en esta carta. Ok, vamos al verso número 8. Y aunque era hijo, padeció. Esa palabra padecer significa sufrir, pero de experimentar dolor. Fíjate, viene hablando de la obediencia. Y aquí dice que padeció. Bueno, te vamos a entender, ¿sí? Luego dice, aprendió. Esa palabra aprendió significa saber. Significa aprender, pero da la idea de aprender de cualquier manera. O sea, hay maneras de aprender, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, yo no te tengo que decir que si te pones un encendedor aquí abajo te va a doler, ¿o sí? Dices, no, pues, ya lo sabes de alguna manera, ¿no? Pero ahí que fíjate hasta dónde el pecado te lleva a hacer cosas que dices contra el sentido común, ¿no? Y la palabra obediencia es una palabra que aparece mucho en el Nuevo Testamento, que significa escuchar con atención. O sea, nosotros no podemos acatar algo o someternos a algo que no escuchamos. ¿Cuál es el contexto de todo esto donde venimos? No endurezcáis vuestros corazones. Porque la palabra de Dios no aprovecha porque endurecemos el corazón y no escuchamos con atención, no hay sumisión. Entonces eso es lo que he dicho y lo sigo afirmando. El trabajo del enemigo dentro de la iglesia es traer disensión dentro de nosotros. El trabajo de él, de mí hacia ustedes, es que ustedes pierdan la autoridad o el lugar que Dios me ha dado para que todo lo que yo enseñe, digas, no es cierto. Ese es su trabajo de Satanás. Para que no escuches con atención. Sí, porque dices, no es cierto. Ahora, ¿cuál es mi labor? Que mi vida sea relacionada a lo que vivo. O sea, que mi testimonio sea correcto.
Y eso, pues, el que lo sabe principalmente es Dios, ¿no? Y dice que consideres la fe de los pastores y la imites. Ahí está hablando de la manera de vida. Debemos ser ejemplo. Por eso hemos hablado al cansancio y esto ha retumbado. No podemos ser buenos ministros con familias destruidas. No hay manera. O sea, hay ministros famosos que vienen de divorcios dentro de la iglesia y agarrando mujeres casadas dentro de la iglesia. Y hoy son famosos. Dices, órale, ¿cómo pasó eso? ¿En qué momento sucedió eso? Pero como hay otros famosos que avalan eso y dices, no, ya me quedan viendo, pues investiguen. O sea, dices, ¿cómo? O sea, sí podemos, de lo vil y menospreciado escogió Dios. Podemos venir de ser infieles, homosexuales, rateros. ¿Qué te gusta? Pero llegando a Cristo. O sea, ya está una vez de este lado, ¿qué? Porque eso es lo que la Biblia enseña, ¿no? O sea, puedes venir de lo vil y menospreciado allá. Puedes haber sido el peor drogadicto. Pero Cristo te limpia, te da una nueva vida. Y Él no puede estar parado aquí consumiendo droga. Entonces es una realidad. Entonces es ahí donde hemos sido esa voz que se levanta, ¿no? Y dicen, no. Y ha sido un choque titánico. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué menciono todo esto, no? Porque el contexto es que si estás sufriendo y estás padeciendo, es porque andas mal. Sí, definitivamente. Lo que el hombre siembra cosecha. Y cuando tú haces algo incorrecto, te trata el Padre. La pregunta es, ¿Cristo sembró algo incorrecto? ¿Cristo hizo algo malo? Entonces, ¿por qué tuvo que padecer? Y aunque era hijo por lo que padeció, o sea, Él padeció. A él lo despreciaron, lo maltrataron, lo dejaron sin comer. O sea, Él padeció, él lo despreciaron, a Él lo traicionaron. Él padeció todo eso. ¿Hizo algo malo? Porque yo puedo recibir una traición porque lo sembré, ¿no? Entonces ahí, ese es el punto, ¿no? Porque la iglesia hoy dice, no, pues si estás padeciendo algo anda mal, ¿será? O sea, ¿será que por predicar la verdad y oponerte al pensamiento del mundo estás mal y Dios va a venir contigo y te va a zarandear y te va a dar la tuya porque estás oponiéndote a ese tipo de vidas? ¿Será? ¿O qué pasa? Porque yo pregunto a los que me están oyendo y viendo, ¿Cristo pecó? ¿Cristo alguna vez desobedeció? Puede haber desobedecido a sus padres de niño y aprendió la obediencia al hombre, como tú y yo lo aprendimos con los padres naturales, ¿no? En la medida que fuimos creciendo, en la medida que nuestros padres nos fueron disciplinando, nos fuimos a aprender obediencia. ¿Estás de acuerdo? Cuando te sacaban la palita, la primera que te dieron, y ya la segunda dices, no, espérate. O sea, se entiende, Él fue ser humano, no, o sea, Él no fue perfecto. O sea, Él como niño, tú imagínate cuando era bebé, pues hacía su berrinche como todos los niños, ¿no? Era un ser humano. Pero en la medida que fue creciendo, dice la Biblia, iba creciendo en su sabiduría y se iba manifestando lo que Él era, ¿no? Al grado que a los no sé cuántos años tenía ya enseñaba, ¿no? O sea, piensa eso, es que es real. O sea, Cristo cuando era un bebé de 1 año, que le decía no toque, iba y tocaba. Pues aunque no había pecado en Él, es natural. Porque lo que nos muestra la Biblia es que desde el hombre de su creación tiende el libre albedrío, lo tuvo Adán y Eva. Eso lo tuvieron ahí. ¿Por qué desobedecieron? Si estaban creados imagen y semejanza y tenían a Dios, caminaban con Dios, oían a Dios, no se paraban, ahí el libre albedrío. O sea, la lucha interna en el hombre siempre ha existido. ¿Qué vino a acrecentar esa lucha? El pecado. ¿Qué vino a hacer esa lucha más interna fuerte? El pecado. Pero Adán y Eva lo tuvieron. Si no estudia las palabras que Satanás le dice a Eva, tienen mucho fondo.
Son palabras no al azar. Dios dice, pero. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Obediencia aprendida por el sufrimiento? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es eso? ¿Verdaderamente el sufrimiento los enseña? Yo pregunto. Ahora, en el mundo que Dios estableció, hay un mecanismo de causa y efecto. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, todo lo que yo hago tiene una repercusión. Todo. Y eso trae consecuencias, ¿no? Son cosas inevitables, ¿no? Y Dios utiliza el castigo, Dios utiliza el sufrimiento para corregirnos, ¿no? Eso es natural. Podemos decir que de manera natural el sufrimiento nos enseña a ser obedientes. Y tú recuerdas tu infancia, ¿no? Tus padres tuvieron que ponerte límites para que fueras obediente, ¿no? Y era parte de la vida, ¿no? Pero en el caso de Cristo fue totalmente diferente. Totalmente diferente. O sea, Él nunca, aunque se entiende que tuvo que aprender proceso de obediencia natural con sus padres, me imagino que le pusieron límites como todo, pero no hubo ese pecado manifestado como nosotros. Entonces podemos decir que a pesar de lo que Él vivió como niño y que lo podemos entender, en su contexto general, en Él nunca hubo desobediencia. En Él nunca. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Que la desobediencia no es el único motivo para el sufrimiento, sino la obediencia o hacer la voluntad de Dios trae también sufrimiento, porque estamos en un mundo hostil. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Y si tú quieres hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Te va a dejar? Se va a venir con todo y va a utilizar todo lo que tenga a su alcance, y Dios lo va a permitir, porque Él no puede hacer absolutamente nada si no está la voluntad de Dios. Entonces, hoy la oposición a nuestras familias, hoy que te digan fanático, religioso, hoy la persecución, ¿será porque eres desobediente o porque quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Te fijas cómo en la iglesia moderna, no, algo tienes, algo has de tener? Seguramente, porque pues, todo lo miras a través del ojo que tienes. Yo hoy sí puedo decir que hay personas que están padeciendo porque quieren hacer la voluntad de Dios por encima aún de la suya. Y eso trae persecución. Porque hoy fidelidad a Dios es causa de burla, de crítica, de oposición, de insulto. Eso es lo de hoy. Él lo vivió desde niño. Y el sufrimiento es parte de nuestra disciplina y parte, anótala ahí, de nuestro perfeccionamiento. Y cuando dice aquí, fíjate, vamos a poner bien claro, y aunque era hijo, está hablando de la encarnación. No está hablando de la eternidad, ¿sí? Aquí en la encarnación, por hacer la voluntad de Dios, Él sufrió aflicciones y tuvo que aprender de eso. Y el autor de aquí, si vemos en el verso número 8, esa expresión, aunque era hijo, es una expresión que reitera asombro del escritor. Dice, siendo hijo,
de Dios, sin pecado, santo. Él tuvo que aprender, ¿sí?, la obediencia, ¿sí?, para ser perfeccionado. O sea, el Hijo está hablando de la encarnación. Entonces vemos también aquí que nos deja ver que Él tuvo que aprender la obediencia a sus padres como hijo. Eso es normal, pero siempre sin pecado, sin maldad en el corazón. Entonces, Él en la parte humana, que es lo que se está refiriendo porque está hablando del sacerdocio, Él tuvo que aprender a sujetar su voluntad a la voluntad del Padre. Y tú y yo sabemos que esto es bien difícil. Porque fíjate cómo dice aquí. No dice aunque era un hijo, o sea, un cualquiera otro más, sino que Él era el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Y con esa expresión, el escritor de Hebreos demuestra un asombro. Dice, ¿cómo? Si es el Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia, pero está hablando de la parte natural, la parte humana. Entonces podemos decir que la obediencia terrenal de Cristo a Dios le costó. Y en el Getsemaní fue la lucha. O sea, todo lo que Él sufrió internamente, que lo llevó a inclusive hasta sangrar, y es real, es médicamente está comprobado eso, cuando la persona vive en un estrés enorme. En esa parte, en esa lucha, Él tuvo que aprender, ahí Él afirmó lo que había en su corazón, hacer la voluntad del Padre. Porque la obediencia a Dios siempre, anótala ahí, trae enemistad con el mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Y si la gente, la iglesia le cede la voluntad al príncipe de este mundo, ¿quiénes van a ser tus enemigos? ¿Te fijas? O sea, Él aquí, todo lo que Él hacía por hacer la voluntad del Padre, literalmente, como tú y yo decimos, iba nadando, remando contra corriente. ¿Qué significa eso? Oposición, cansancio, sufrimiento, desánimo, lo que tú quieras. Entonces, si tú quieres obedecer a Dios, debes estar consciente que vas a recibir ataques fuertes. Ahora, ¿de qué estamos hablando? No perdamos de vista el tema central: el sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros, aquel que sabe las luchas internas que tenemos tú y yo. Y eso nos debe de abrir un temor reverente a Dios, de que Él conoce verdaderamente si quiero hacer su voluntad o no. Ahí no lo puedo engañar. Ahí no puedo entrar. O sea, es que hoy se toma con mucha ligereza, ¿no? ¿Sabes? Hay una parte de la iglesia moderna, de esos que están saturadas de gente, que el domingo van a tener un éxtasis con Dios. Y dices, órale. No, y sí, hablas con ellos, y yo conozco una persona, tuve un éxtasis con Dios el domingo. ¿Y cómo te cambió ese éxtasis? ¿Cambiaste? Porque yo hasta donde entiendo, cualquiera que tuvo un encuentro con Dios cambió. Hasta donde yo entiendo. Pero eso es lo que los atrae. Y entran ríos de gente a esos lugares, a tener un éxtasis con Dios. A menos de que te den un chocho a la entrada, no sé. Entonces, por eso Él es nuestro sumo sacerdote,
establecido por Dios para ser nuestro intercesor delante del Padre, en medio de un mundo hostil totalmente, que va en contra totalmente de la voluntad de Dios. Entonces Él, como experimentó en persona el sufrimiento y experimentó en persona el precio de la obediencia al Padre, nos asiste perfectamente. ¿Quién es nuestro intercesor? Cristo. Otra gran columna que divide el cristianismo de cualquier otro pensamiento religioso. O sea, no necesitas traer aquí colgado algo, ¿sí? Ni amarrarte algo aquí, ¿o sí? Ni traer nada en tu cartera, ¿o sí? O sea, sí estás entendiendo, ¿no? Porque todos ellos traen eso. Todos ellos traen eso, que se ponen aquí, que se cuelgan, que en el coche, que en la cartera, que abajo. Eso no es cierto. Yo sé que me puedo acercar al trono de la gracia con temor para hallar oportuno socorro. Porque Él conoce todo. O sea, yo no le puedo decir que quiero hacer su voluntad cuando dentro de mí está hacer la mía. Entonces yo me forjo mi propio Dios y voy supuestamente a Él, al que supuestamente me escucha, y sigo haciendo mis cosas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en el ejemplo del Getsemaní? Que Él quiso morir por nosotros, aún a pesar que en su interior tenía esa lucha por hacer la voluntad del Padre. Pues Él tenía esa lucha. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él conoce lo interno, nuestras divisiones que hay internas, nuestra gran lucha que existe. Esa es la lucha más grande que tú y yo tenemos. Poner nuestra vida, nuestra voluntad en las manos de Dios. Entonces, cuando te está costando la tentación mucho, pues ve a Dios. Ve a Él. Y Él te va a extender la mano, te va a dar guía. Y Él tuvo que vivir en carne propia lo que le cuesta al hombre obedecer a Dios. Es una lucha muy fuerte. Y tú y yo lo sabemos. Vamos a esta misma carta, llegaremos ahí en algunos meses. Hebreos capítulo 10, verso número 32. Hebreos 10, 32. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Por qué escribe esto el escritor de Hebreos aquí? Porque verdaderamente en ese tiempo la persecución a la iglesia era seria. Te costaba la vida, te costaba ser despojado de tus bienes. Hoy ya ven que la moda es ser cristiano, ¿no? Hoy todo el mundo le dice, ¿eres cristiano? Sí. ¿Y dónde te congregas? No. ¿Para qué? Dices, si todas las iglesias todos son hipócritas, te digo, está bien. A estos hombres la obediencia les había costado luchas, lágrimas. Pero sin embargo estaban dudando. Por eso escribe de esta manera el escritor de Hebreos. Y querían regresar a las sombras de donde Dios le había sacado.
Entonces, ese sumo sacerdote fue humillado hasta la muerte, vituperiado como ejemplo de querer hacer la voluntad del Padre. Entonces, tú y yo también tendremos que pasar por momentos de aflicción a donde se ponga a prueba nuestra obediencia. Pero ahí es algo bien importante. Dios no necesita probar nuestra obediencia. Él la sabe. Pero sí nosotros necesitamos saber cómo estamos. O sea, jamás Dios te va a probar. Él sabe. Pero cuando viene el trato, la aflicción, Él quiere que te des cuenta de algo que está incorrecto en tu corazón. Y que tú afirmes que estás bien. ¿Hasta qué momento va a venir el arrepentimiento? Hasta que entiendes que es pecado. ¿Y quién se va a encargar de mostrarte que estás en pecado? El Espíritu de Dios. No te vas a arrepentir de algo que realmente dice yo estoy bien. Romanos capítulo 5, verso número 3. Romanos 5, 3. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba, dice, esperanza. Suena bien bonito, ¿no? Hasta te la puedes aprender en hebreo, en griego. Pero qué difícil es vivirlo. Qué difícil es. Cuando estás en plena aflicción, qué difícil es con toda fe y con toda confianza levantar los ojos a los montes, decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro eres tú, Señor. Mira, yo he oído tanto esto, pero hasta que lo vives, dice Señor. Y cuando su soberanía Dios guarda silencio y no hay una respuesta. Y tú ves adelante lo que puede acontecer y dices, si no pones tu mano, Señor. Pero no es conforme a nuestra voluntad. Y ahí es donde estamos tú y yo a un gran abismo de caminar correctamente. Y es lo que estamos viviendo. Dice el verso número 9, lo menciono y ahí vamos a terminar, ya son las 10 de la mañana. Hebreos 5, 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, la pregunta es, ¿Cristo no estaba completo? ¿Sí? ¿Pero por qué perfeccionado? Estamos hablando del sacerdocio de Cristo. No separemos, o sea, si tú sacas ese contexto, este versículo y lo puedes bautizar como quieras, pero en el contexto está hablando del sacerdocio de Cristo. De hecho, el contexto